Buenos días, lunes día 8, ya queda muy poquito de Advent of Code de este año. Esta es la estrella de la parte 2 que la acabo de completar. Y podemos venirnos aquí al puzzle para comentarlo un poco. Y básicamente, pues bueno, te dan un montón de nodos, porque al final son nodos de un gráfico, o sea, no es nada más. Y tienes que conectarlos, eso es lo que te están pidiendo. Y en este caso, te piden que hagas para la primera parte un cierto número de conexiones. Eso sí, o sea, te piden que hagas las conexiones más cortas, o sea, que midas la distancia entre nodos y que pues hagas varias conexiones, en este caso 1000 conexiones, y que multipliques el número de los circuitos más grandes, bla, 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 bla. Vamos a ir parte por parte. Por comentar una cosa muy rápida, para los que hayáis hecho Advent of Code otros años y tal, seguro que os habrá llamado la atención que aquí, cuando te hablan de la distancia entre nodos, te hablan de distancia en línea recta, o sea, lo que es distancia euclídea en vez de distancia Manhattan. Y esto, o sea, si habéis hecho Advent of Code otros años, os habrá llamado la atención porque creo que es, hasta donde yo sé, la primera vez que te piden que uses este tipo de distancia en vez de la de Manhattan. Y como curiosidad que además lo aprendí literalmente la semana pasada, o sea, lo aprendí, quiero decir, es algo que no había caído hasta ahora nunca, es que cuando tú estás comparando distancias y estás usando la distancia euclídea, no te interesa tanto el valor real, y con esto me refiero, no te interesa tanto hacer la raíz cuadrada final para obtener el valor exacto, sino que si simplemente vas a utilizar esa distancia para comparar, puedes utilizar la cuadrada. Y esto lo veréis aquí en el circuito, o sea, perdón, ahora en el código que lo comentaremos un poco, pero tengo esta función para calcular la distancia. Y si os dais cuenta aquí no hago la raíz cuadrada en ningún momento. Y es por eso, porque al final para comparar la distancia en sí no necesitas hacer esa raíz cuadrada y te quitas esa operación. Y de casualidad que eso lo aprendí la semana pasada, o sea, nunca lo había caído y me ha venido bien ahora. Entonces, pues bueno, la primera parte, por comentarla así rápidamente, que como dije ayer, hoy he vuelto a hacer lo mismo, de verdad, o sea, habrá sido la mitad del tiempo simplemente pensar cómo voy a resolverlo y después hacer esa implementación, y la verdad que, o sea, me he ido finísimo sin ningún problema así raro. Lo primero, pues lo típico de siempre, parseas el input para separar las cositas y convertirlas a números, vale. Y aquí ya empezaba a plantear cosas. Oye, pues igual necesito un objeto que para cada nodo me guarde su identificador de circuito, ¿no? Entonces, eso va a ser aquí. Y luego, por otra parte, al principio estaba como comiéndome la cabeza de, oye, ¿cómo puedo optimizar para no calcular todas las distancias, tal, no sé qué? Y luego digo, bueno, igual es que realmente puedo simplemente calcular la distancia entre todos los nodos y ya está. Y eso ha sido lo que he terminado haciendo, calcular la distancia entre todos los nodos y cero problema. Entonces, ¿cómo calculo la distancia entre todos los nodos? Con un doble bucle de estos. La clave va a ser en este caso, o sea, la clave de los circuitos y que uso como clave para todo es las coordenadas, literalmente, porque cada nodo es único en el espacio, o sea, no hay dos nodos en la misma posición. Y luego la función de calcular la distancia, pues es lo que digo, la distancia euclídea, ya está. En este caso para 3 dimensiones, pero vamos, si venís aquí a la Wikipedia, literalmente tenéis esta parte de dimensiones más altas de 2, que es el cuadrado de la diferencia de las distancias. Bueno, el cuadrado de la diferencia de las posiciones para cada dimensión. Y eso, aquí calculamos la distancia y me guardo todas esas distancias en un array. Ya está, en un array, literalmente un array de distancias, pum, con nodo 1, nodo 2 y la distancia entre ambos. Después lo ordeno según esa distancia. Y a partir de aquí realmente ya puedo operar. Me guardo esto como una especie de índice, que yo aquí lo comparo con los índices de bases de datos SQL o bases de datos en general, ¿no? Un índice global distinto y tal. Y aquí lo que voy haciendo es coger el par de nodos ordenado por distancia que me interesa, ¿vale? Y pues bueno, cojo aquí sus propiedades y tal y cual. Aquí comparo, voy a intentar recoger el ID del circuito. Entonces, primero utilizo el global, pero luego compruebo si el nodo 1 o el nodo 2 ya pertenece a algún circuito, ¿vale? Que eso lo hago aquí. Y entonces aquí lo único que hago es asegurarme de que para los circuitos que ya tengo establecidos, pues hacer ese merge,
esa combinación de ambos, básicamente. Que es esto de aquí. Es un poco raro, pero bueno, es esto de aquí. Y asegurarme siempre de estar incrementando el ID global del circuito por si acaso, ¿vale? Y luego lo que queda aquí pues es simplemente calcular el tamaño del circuito, que de nuevo pues lo guardo así como un objeto clave valor con el identificador del circuito y su tamaño, que al final el tamaño pues no deja de ser la cantidad de nodos que pertenecen a ese circuito. Entonces es esto de aquí, ir contando para cada circuito pues si pertenece o no pertenece, etcétera, y voy sumando. Y aquí pues ya directamente multiplico los tres primeros. Yo creo que parece un poco más difícil de lo que realmente es este puzzle. Es verdad que tienes como varios pasos que hacer y varias cosas, pero luego, lo que digo, yo creo que parece más difícil de lo que realmente es, porque aquí esta parte de calcular distancias y tal, pues es que, chico, es calcular la distancia para cada uno de estos. Luego mezclar los circuitos pues es ir comprobando y tal uno a uno, y luego pues calcular tamaños y multiplicar, es que no tiene más. La parte 2 sí que ha sido bastante interesante, porque con la parte 2 lo que te están pidiendo es que sepas, que averigües cuáles van a ser los dos últimos nodos en unirse, y después que multipliques las coordenadas X. Entonces aquí yo sí que tenía un poco más de miedo de decir, oye, pues igual tengo algún tipo de problema y tal, pero si te das cuenta realmente quitas cosas, porque dices, ya no necesitamos calcular el tamaño ni cosas de esas, simplemente el paso final va a ser multiplicar las coordenadas X, y el cómo averiguar que son los dos últimos, pues simplemente vamos a, en vez de hacer esta iteración por un número de pares, vamos a hacerlo indefinido hasta que no quede ninguno. Entonces en esta variable yo me guardo los últimos nodos, y aquí inicio el bucle en el que voy a estar mezclando hasta que no quede ninguno. Entonces la parte de la mezcla es exactamente igual, y lo único que cambia es que compruebo aquí si queda algún circuito que no pertenezca, o sea, algún nodo que no pertenezca a un circuito, ¿vale? Y aquí pues es simplemente que si he terminado de hacer esa mezcla, pues guardo los últimos nodos y ya está, y continúo. Y ya digo, y aquí se multiplica. Entonces, la verdad que si he estado, por decir algo, si he estado hora y media resolviendo este puzzle, perfectamente habrían sido 45 o 50 minutos solo de estar pensando las dos partes, y luego las implementaciones, tanto de la parte 1 como de la 2. Pero no he tenido muchos problemas de bug. Es que no he tenido problemas realmente de bugs raros ni cosas raras, lo cual, pues oye, me hace estar bastante contento. Y al final estamos ya, aunque parezca mentira, en el día 8. O sea que es que ya quedan solo 4 días y vamos a ver qué tal nos van. Mucha suerte.